porque vino sangrando, ¿no? ¿Y usted qué hace? Aborto, porque la prueba está positiva, ¿y qué hace? Se alegra, pues no. O en la actualidad estamos utilizando más el misoprostol, ya se está quedando lo que es el legrado, porque está ganando el misoprostol, que está yendo muy bien. ¿Sí han utilizado misoprostol? Sí. Y va excelente, ¿ya? Era el legrado, la señora se iba y venía al mes con un dolor agudo porque tenía un ectópico. Tampoco es al mes, 15, 20 días seguía con su dolor. Ese sigue siendo un embarazo ectópico, normal, no el organizado. ¿Está? Se fue esa paciente y a los 3 meses viene con un dolorcito leve, usted la puede manipular, comienza a ver y revisa y ve un coágulo. El coágulo, creo que en una diapositiva les enseñé, no es difícil no diagnosticarlo, ¿ya? Y usted va viendo el coágulo que te desplaza al útero y todo, después de ver eso. Entonces tú vas pensando y comienzas a hacer la historia clínica del paciente. Comienzas a ver valores de gonadotropina que están bajos, elevados, pero bajos, ¿sí? ¿Ok? Entonces comienzas a sospechar y esa paciente tú la puedes manipular. Y ese es el famoso embarazo ectópico organizado. Les cambié el criterio allá porque era paciente con dolor. El embarazo ectópico organizado, que si nosotros lo presentamos o lo vemos, nosotros tenemos que prepararnos a nivel internacional, ¿no? Y vemos eso, se nos va a reír, pues, ¿sí? Pero es un embarazo ectópico organizado cuando es un embarazo ectópico roto, simplemente, un cuadro abdominal agudo, ¿ya? Entonces el cuadro abdominal agudo usted no tiene que estar esperando muchas veces ni la ecografía ni cosas por el estilo, porque es un abdomen agudo. Te toca aquí, esa experiencia van ustedes, la van viendo en el camino. Disculpen que muchas cosas van a escuchar desde mi experiencia. Y bueno, es un dolor que te dice, sí, me encontraba yo con una doctora que estaba en un área de emergencia dentro y estaba golpeada el área de rayos X porque quería la ecografía para que le diagnostiquen o le confirmen el embarazo ectópico. Estaba en pleno pasillo. Como ya era un poquito, tenía un poquito, medio coraje, los hacía mover, ¿no? Entonces, pero coja al paciente y le hago así nada más. Sí, doctor, y la paciente es pálida. Tengo un ectópico, está roto, pásela. No le dé vuelta que venga. Aquí, si le pasa algo al paciente, ¿quién se le carga? No va a ser a radiólogo ni a nadie, porque es clínico, bastante clínico, ¿no, verdad? Entonces hay cositas que hay que ir cambiando, hay que ir viendo la incidencia. Yo escuchaba también del embarazo ectópico ovárico, no sé si lo revisaron, ¿cuál es la incidencia del embarazo ectópico ovárico? Hay una tablita. Son de los raros. ¿Y por qué se lo pongo así? Porque usted va a ver un ovario y va a ver una corona, ¿sí? Porque ¿cómo lo ves el ectópico ecográficamente? ¿Cómo más o menos se diferencia el embarazo ectópico? O sea, quería yo, de la periodista, vemos en la metro que está el tráfico, por así decirlo, no ves nada, pero en cambio en los anexos se puede ver una especie de saco. Una especie de saco. Ya. Me gustó lo del endometrio, pero siempre caminan las dos ideas, ¿no? Que puede que no tenga el endometrio engrosado, porque ya esa mujer estuvo sangrando poco a poco. Es un buen criterio, dentro de un criterio, ¿ya? Y si no tiene problemas en eso, si comienzas a buscar en la parte externa. El embarazo ectópico también es un reto en el diagnóstico, temprano, cuando tiene unas 3 semanas, quizás 4 semanas, que todavía usted no ve saco gestacional, ¿sí? Pero hay un ligero dolor, es un paciente ambulatorio, pero el índice de sospecha tiene que ser bastante fuerte, ¿ya? No toda, a ver, ¿cómo te digo? Generalmente en las trompas se ve una pequeña imagen restringente, No es fácil porque usted tiene intestino, tiene un montón de cosas ahí que no le permite una buena diferenciación, pero ya como que usted está ahí, se queda un ratito, comienza a hacer una especie de tacto bimanual con el transductor, comienza a acercarlo y usted comienza a decir, esto es un ectópico, pero la señora está tranquila, esto es un ectópico, ya con las pruebas de embarazo y todo, entonces usted le da el chance o la oportunidad de hacer hasta una laparoscopía, ¿sí?
La puedes citar, no inmediatamente. Para que saques esa idea tienes que citarla después de 2 días, 3 días, sin dejar que el cuadro avance, ¿ya? Pero usted puesto en sus zapatos que es un ectópico, pero cuando tienen la idea bien cerca a la realidad. Porque hay pacientes también que las han enviado a cirugía. ¿Por qué es ectópico? Porque hay dolor, ¿sí? Decía, había un aforismo que decía, ante dolor abre. Pero se hizo tan popular que todo por dolor abría. Y eran cuerpos lúteos. Eso es lo que le quería decir. El cuerpo lúteo se ve igual a veces que el ectópico, ¿sí? El anillo de fuego que llaman. Es un anillo que se forma, se vasculariza, ¿ya? Entonces comienza usted a entrar a la duda. Entonces ahí va el porcentaje del ectópico ovárico, ¿sí? Se dice, bueno, ¿es ectópico o no es ectópico? Es ectópico ovárico y usted juega. ¿Cuál es el porcentaje del ectópico ovárico? Son rarísimos. Entonces usted comienza a jugar con esa partecita de... O sea, también dentro de aquí tenemos que hacer un refuerzo. Yo tengo que darle también un refuerzo de esta parte de aquí. Por ejemplo, el ectópico, y yo escuchaba ese día y también quiero que limpiar esa parte. Por ejemplo, que la mayor parte de los ectópicos, ¿hasta cuántas semanas llegan? No dije la mayor parte, yo dije los ectópicos, ¿hasta cuántas semanas llegan? Era mi pregunta, ¿sí? ¿Usted quiere hablar, doctora? Yo la verdad es que lo máximo que he visto en el hospital ha sido de 14. 14. ¿En dónde lo has visto? En el hospital de medicina. No, ¿en dónde? ¿A qué nivel de ubicación uterina? De ubicación de los órganos, ¿dónde? En trompa, en el istmo, Ya. Sí. Ya. La cita, ¿no? Sí. Ya. A ver, entonces ahí discrepo contigo. ¿Perdón? Ahí discrepo contigo. Pero es bueno. Porque, por ejemplo, vamos a la lógica. Tú me dices 13, 14 a nivel de... O sea, yo solamente he visto en trompa y el último que vimos fue en el istmo. Istmo. Ah, o sea, fue naciendo en el cuerpo. No. Es que ¿por qué? Porque vamos razonando. Esto de aquí es de razonar, de conversar. A mí una vez en un curso me mencionaron, por ejemplo, disculpen que salte de un lado a otro, de los embarazos gemelar, monocoriónico, monoamniótico. Presentaron como 80 casos, a ver si ubica, monocorial, una sola placenta y un solo saco. Presentaron 80 casos y todos con sobrevida. Todos vivieron, según lo que presentaron. ¿Por qué yo dudo? Pregunto, ¿por qué yo dudo de que sea real? Primero las estadísticas no te lo mencionan así. ¿Por qué yo dudo? ¿Por qué ustedes entrarían en una duda todos? Porque ¿qué pasa con esos bebés? ¿Ah? ¿Pero por qué? Una sola placenta y un solo saco. ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Ah? ¿Ah? Ya, transfusión feto-fetal. A un costado dejemos la transfusión feto-fetal. Vamos a algo más. Uso la palabra mecánico. A ver, ¿quién me entiende la palabra mecánico cuando digo? Es un desarrollo de crecimiento. Transfusión feto-fetal, ya lo dijo la doctora, y lo dejamos a un costadito por el momento. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor índice ahí de que puedan morirse los dos o uno? ¿Qué es lo que pasa ahí? Punto clave, monoamniótico. Monoamniótico. ¿Qué quiere decir? Es una sola cavidad y está que se abrazan, ¿no verdad? Se puede ir de
Y ahí uno sale ganando, otro perdiendo. Se enredan los cordones, porque no tiene nada. Siquiera en el biamniótico, usted tiene su espacio, el otro su espacio, pero aquí entre ellos se enredan y se pueden ubicar los dos, ¿ya? Tiene un alto índice de mortalidad fetal de los dos, no es que el uno lo apartó al otro, ¿ya? Entonces, mire, las cositas son como de lógica, ¿sí? ¿Ya? Por eso le decía yo del embarazo ectópico ovárico, o sea, antes de decimos ectópico ovárico, porque a mí me ha tocado y he tenido la duda, ¿ya? He tenido la duda, porque aparentemente he visto doble halo vascular, etcétera. Porque ¿en qué lado tú ubicas más que todo el ectópico? Cuando tú tienes una sospecha de un embarazo ectópico, ¿de qué lado tú lo buscarías? Derecho. Derecho. ¿Por qué? O sea, en algún momento sí me lo dijeron. No, buscámosle la lógica, no es que me dijeron y acá es el más frecuente y todo. ¿Cuál sería la lógica de a qué lado tú buscarías un embarazo ectópico? Con relación a la ovulación, a todas estas cosas. ¿De qué lado lo buscarías? Porque sería más frecuente, la más lógica. A veces el paciente me pregunta de qué lado ovulé, de qué lado me embaracé, así te preguntan. Y eso les va a llegar a ustedes. Cuando están haciendo la ecografía o alguna cuestión, le informaron, ¿ya? ¿De qué lado le dirías tú? ¿Pero por qué? No, nada que ver. ¿Pero por qué? Mira que les estoy hablando. O sea, el paciente va y le pregunta, ¿ya? ¿De qué lado me embaracé? Tú revisas el reporte de la ecografía, porque hay médicos que enviamos y otros que no, ¿sí? Ok. Entonces ahí te puede decir de tal cosa. Entonces, por la lógica, ¿de qué lado tú le dices al paciente? Mira, yo creo que ese embarazo está al lado por esto y por esto. ¿Dónde está el cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo. Por eso les digo, no es cuestión de ponerle el lado, sino de buscar la lógica. Entonces, si estamos entonando un poquito, si tú ves que ovuló y el ecografista te reporta, ¿sí? Cuerpo lúteo del lado izquierdo, señora, tu embarazo está ahí, está muy bien. Y te embarazaste del lado izquierdo. Y ahí usted le hace una clínica, usted tuvo dolorcito hace un tiempo porque usted ovuló de ese lado, etc. ¿Sí? Te ve el cuerpo lúteo. Entonces, el ectópico, ¿dónde tú más lo buscarías si tienes sospecha de un embarazo ectópico? ¿De qué lado lo buscarías? Del lado del cuerpo lúteo. ¿Ya? O sea, lo que yo les decía, ese embarazo pequeñito, que sí tuve como unos 3 o 4 chiquititos, ¿ya? Tú tienes el cuerpo lúteo, tienes el endometrio engrosado, tienes una prueba que te dice que está positivo para más de 4 semanas, pero no creas que va a haber el saquito bien bonito, porque no se desarrolla igual en la trompa, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa manchita te da la idea, tú dices, bueno, esto está acá. Tengo la idea de un embarazo intrauterino que se puede estar tomando como que está acá, pero más estoy con la idea de que puede ser un ectópico, ¿ya? Y en cuanto, doctora, en cuanto al embarazo, por eso te digo, hay que buscarle la lógica, ¿no verdad? La tuba, ahí sí la tuba, no te va a avanzar con un embarazo de 13 semanas. La tuba no te va a avanzar. Eso sí te avanza hasta 7 semanitas, como mucho 8 y se rompe. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que yo les decía. Yo la vez pasada también mencioné del cervix. Me hubiese gustado que la doctora me responde con más criterio. Cuando le dije que un embarazo ectópico cervical, ¿hasta cuántas semanas puede llegar? 15. ¿Ah? 15. 15. Sí puede llegar a 13, 14, por ahí. ¿Sí? Está. Pero no 18 semanas. ¿Sí? Porque prácticamente no es mejor. Viene de arriba, es otra cosa. Ok. Entonces, estamos en lo que es ectópico, ¿sí? Ya tienen una idea. Si ustedes escuchan, no han escuchado el ectópico organizado allá en su unidad. Los ectópicos que son fuera de todo el ovario, o sea,
Por eso, eso de ahí, ¿cómo se podría hacer una idea de lo que está preguntando? Bueno, bueno. Trata de diferenciar trompa, ya sabes que en la trompa no te va a crecer tanto y tienes que ir poniendo el índice de la sospecha de que sea un abdominal lo que tú me dices, el índice de sospecha. Y ahí viene lo otro, existe el ectópico cornual, intersticial. ¿Qué es el ectópico intersticial? El que está en el cuerno, en el músculo. ¿Sí? Si se ubican ustedes la trompa del útero, ¿ya? Del ectópico, que sí, intersticial, pero el intersticial, si ustedes tienen los cuernos del útero, hay una partecita del cuerno, ¿sí se ubican los cuernos? Estamos acá, porque existe no el ectópico, sino el embarazo ectópico excéntrico. ¿Qué es el embarazo? Perdón, el embarazo excéntrico, es normal, pero es excéntrico. ¿Por qué se habla de excéntrico? En una ecografía, tú vienes a hacer la ecografía y tú dices que es un embarazo excéntrico, pero tienes que diferenciarlo de que no es un intersticial. Si me estoy equivocando en el término, después lo veo, pero que creo que me entiendan. Es una partecita del cuerno, así como el ectópico, viene y se queda en la trompa. Este viene y se queda aquí, en el cuerno, pero en la parte muscular, ¿ya? ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque este que les estoy hablando, que está a la entradita, ese puede crecer ahí sí. ¿Hasta cuántas semanas puede crecer este? Este que está aquí. Este que está aquí puede crecer hasta 17 semanas, 18 semanas. Entonces ahí va lo que tú me dices. ¿Cómo yo puedo diferenciar si es un abdominal? Entonces hay que saber diferenciar, porque el abdominal puede llegar a término. El abdominal puede llegar a término y tú lo atiendes, lo sacaste, solamente lo cortas el cordón, el placenta y todo se queda ahí porque esto está pegado muchas veces a los intestinos, ¿sí? Pero este de aquí, en el momento en que ya pasa esa semana, destroza el útero, eso hay que sacarlo todo. Entonces hay que saberlo diferenciar, que también lo vamos a ver más tarde, lo vamos a especificar cuáles son los signos para determinar cuando está dentro de lo que es un embarazo ectópico de esta categoría, ¿sí? De esta categoría. Son raros, pero sí se presentan y hay que estar atentos. Gracias a mi vida he podido ver un parcito de esto y bueno, me puede dar la pauta. La otra parte, yo hacía una pregunta la vez pasada, no sé si revisaron la parte biológica, ya cambiando de tema. ¿Con cuántas ovogonias nacen las mujeres? Ya no quieren contestar. Ah. Mira, yo quiero pasar todas esas cositas así porque es parte de si ustedes abren un contexto, un texto de ecografía, van a ver ahí. Te hablan de la embriología, pero en una forma somera, como que ya dominamos el asunto. Entonces yo creo que necesitamos saber un poquito más de esto. Y cuando yo hablé de ovogonia, ¿por qué cuando yo hablo que la mujer cumple los mismos años, los óvulos cumplen los mismos años que la mujer? ¿Por qué? Yo lo he repetido como 3 veces. ¿Ah? Le perdí la pregunta. ¿Por qué nosotros, o yo pregunto, que los óvulos de la mujer cumplen los mismos años que ella? Este óvulo tiene, ¿qué edad tiene usted otra? Pero así. 25. Estos óvulos tienen 25 años. Porque o sea, nacemos con un número, nacen con un número determinado de ovarios y en medida que van avanzando
que se reducen en la mitad cuando ya están en la etapa fértil de la vida y de ahí se reducen. O sea, hay un número, no van a haber más que eso. Entonces, 40.000 ovulos. ¿Qué es lo ovulo? Como bocito. El óvulo es la célula germinal. La célula germinal. Como tal, lo que hacemos es como ovocito Como ovocitos. Ovocitos primario. primarios. ¿En qué etapa? Ellos, no, entonces, en medio se queda en la profase. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito, ¿sí? Ya tenemos una idea. Entonces, vamos a reforzar esa parte antes de entrar en otra clase a la verdadera implantación de los ovocitos, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí las células germinales en el endodermo del saco vitelino. Aquí está el saco vitelino. ¿Sí lo ven el saco vitelino? Aquí tenemos. Y aquí se producen las células germinales. ¿Sí? No se producen, las células germinales vienen del epiblasto y emigran. Y aquí se ubican. Y de aquí van a ir subiendo células germinales primordiales. Las células germinales primordiales, lleven ese día en la cabeza, son células germinales que pueden transformarse, ¿sí?, tanto en células masculinas como femeninas, ¿sí? Es la que va a dar lugar al espermatozoide o al ovocito, de acuerdo pues al factor inhibitorio o a lo que ya haya resuelto el organismo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí más o menos lo tiene usted hacia la tercera semana de gestación, ¿sí? Las crestas gonodal pues están por acá arriba y tienen que migrar todo esto para ubicarse en las crestas gonodal, en la cresta gonodal. Y como les decía, de acuerdo a esto de aquí, de acuerdo a los factores inductores o antagonistas, qué sé yo, si te induce que es una mujercita, va a haber factores inductores y va a ser antagonista de factores masculinos, pues y ahí se van informando ya lo que son las gónodas, ¿no, verdad? Ya estamos en las gónodas, ya llegaron a las gónodas, ¿sí? Ya llegaron a las gónodas. Entonces tenemos aquí que los gametos derivan de células, esto es en biología del alma por si acaso, ¿sí?, de células germinales primordiales que se forman en el epiblasto durante la segunda semana, ¿sí? Ya, después de la fecundación, segunda semana. Como teníamos ahí, emigran por la pared del saco vitelino. Mentalmente ya tenemos ahí epiblasto, saco vitelino, estamos todavía en una etapa sumamente embriológica. Durante la cuarta semana estas células comienzan a migrar desde el saco vitelino hacia las gónadas del desarrollo en las que llegan al final de la quinta semana. Ok, ¿sí están viendo el caminito? Quinta semana ya están en las gónadas. Y esto de aquí les hago de una vez un acuerdo porque vamos a ver que hacia los 3 meses va a escuchar el mismo término, donde existe una mitosis de lo que corresponde a estas células, ya hablando de las células germinales primordiales, pero de tipo femenino, ¿sí? Entonces aquí es el caminito. Primero se formaron en el epiblasto, estamos hablando de la tercera, cuarta, quinta semana, para llegar hasta las gónadas. Allá las gónadas ya se están diferenciando, donde ellas las van a captar para que estas células sigan desarrollándose. En su preparación para la fecundación, mira, ¿dónde estamos hablando? Fecundación, ya estamos hablando mucho más allá. Las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis que incluye la meiosis para disminuir el número de cromosomas y la citodiferenciación para completar la maduración. Ya, miren, de aquí a fecundación, déjenlo aquí un ratito, no se confunda, no se confunda. Esto solamente para indicarle que existe 2 procesos, un proceso que se llama mitosis y un proceso que se llama meiosis, ¿sí? Ok.
Que la mitosis, ¿para qué es la mitosis? ¿Se acuerdan de la mitosis? Para aumentar. ¿Qué es la mitosis y qué es la meiosis? Que ya lo vamos a ver, pero vamos a razonarlo. ¿Qué es la mitosis? Entonces, cuando se divide la célula, la meiosis es la multiplicación de la ¿Ya? Entonces, la mitosis son las mismas células como que nosotros nos estamos reproduciendo con las mismas características y todo lo que usted le quiera dar para el crecimiento de un músculo, etc. ¿Sí? Para eso es la mitosis, como que aumenta el volumen, y la meiosis es exclusivamente para las partes de las células del tipo sexuales, ¿no? Para disminuir el número de cromosomas para que cuando se unan, si nos acordamos en biología, ¿no? 23 y 23, pues, y hacemos los 46 cromosomas. ¿Estamos? Entonces, más o menos, esa idea es la que tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco. Es el proceso por el cual una célula se divide y da origen a las células hijas igualitas, idénticas, ¿sí? Pero que para que se produzca esto, dice que la célula se duplica lo que es la cromátide, ¿no verdad? O sea, hace 46 dobles cadenas. ¿Estamos? Y que está dividido en su fase. Entonces usted tiene la profase, comienzan a enrollarse, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la prometafase, que la cromátide puede visualizarse. Esto de aquí es embriológicamente. O sea, primera, ya tenemos una gráfica para ahí, se ve como una cadenita, y en la otra ya usted puede ver, en la prometafase ya usted puede ver microscópicamente, ya se pueden ver las cromátides. Y la metafase, en este caso de aquí, manténganse así, la metafase, los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial. ¿Sí se acuerdan esa parte de la biología? Se alinean, ¿ya? Pero en este caso de la mitosis, de una vez vayan tomando en cuenta, no se alinea por pareja, ¿sí? ¿Ya? Por pareja, vamos y van a compartir, no, porque eso está en la meiosis. Alinearse en pareja lo va a ver en la meiosis, ¿ok? En la mitosis donde se encontró nada más. Entonces, se alineó y se van a dividir. Se va a dividir en dos porque están duplicados. ¿Para qué se duplica? Para que el momento en que se divida quede con números iguales de cromosomas. ¿Sí? Ok. En la anafase, el centrómetro de cada cromosoma se divide. Ya estamos en la metafase, que se ubica en la línea ecuatorial, ¿sí? Y la anafase, el centrómetro, ¿sí? Se divide y comienza a emigrar por el uso. Ya vamos a hacer. Y la telofase, los cromosomas se desenrollan y elongan, se vuelven a formar la cubierta nuclear y el citoplasma se divide. Punto. Se forman dos células. Cada célula hija recibe la mitad del material cromosómico duplicado, ¿sí? ¿Ok? De modo que conserva el mismo número de cromosomas, porque se duplicó al inicio. Sí, estamos, esto es sencillito, ¿no verdad? Eso es sencillito. ¿Verdad? Se duplicó y punto, y se rompieron las células. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las fases de la mitosis. La primera parte, la profase, ¿sí? Donde tenemos pues los hilitos. Lo que ustedes no pueden ver, no se puede ver con el microscopio, ¿sí? Y la prometafase, donde ustedes ven que ya los hilitos están más gruesos, pero siguen duplicados, ¿no? ¿Sí? Si ven los centriolos también ya se han duplicado y se van hacia los polos, y este es el uso que te llama, o sea, se ubican, y aquí están los usos, para que cada cual se vaya a su lado. Se rompió, y se va cada cual con la misma cantidad de cromosomas, ¿ok? Entonces las células van a ser repetidas, ¿ok? Esto de aquí, para que puedan entender la próxima, lo que es la meiosis. En ningún momento durante la división se unen los miembros de cada par de cromosomas, porque eso usted sí lo va a ver. No sé si se acuerdan de la biología, ya lo vamos a ver más allá, cuando le hablan del diploteno, del quiasma, ¿sí? Que es donde se unen realmente ahí para hacer intercambio de material genético, ¿sí? ¿Ya? Pero en esta parte de mitosis, ¿qué quiere decir esto? Que estas de aquí solamente sirven para duplicarse, nada más, duplicarse y aumentar, ¿sí? Ok.
Bien, entonces aquí tienes una idea de cómo se rompió y te va parte de un cromosoma paterno, materno, etcétera, pues y la célula es igualita prácticamente a la célula hija de donde se formó. ¿Ok? Tenemos un poquito claro lo que es la mitosis. ¿Sí está? Para no confundirnos con la parte que viene aquí, que es la meiosis. La meiosis es la división celular que ocurre en las células germinales para dar origen a los gametos masculinos y femeninos, espermatozoides y óvulos. Considerando, pues, acuérdense que el espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. ¿Ya cómo está? 22. Tiene 22 somáticos y 1 sexual. Ya que puede ser, en el varón puede ser oye, ¿no? Y da 4 espermatozoides o da un solo espermatozoide. Solo era para confundirlo. ¿Da 4 o un espermatozoide? No entiendo la pregunta. Ah. Ya, la división del espermatozoide, cuando ustedes, no, ya tenemos más adelante, solo quiero saber cómo están, ¿sí? Ya, la célula germinal de tipo masculina, ¿cuántos espermatozoides produce? 4. La célula germinal de tipo femenino, ¿cuántos ovocitos produce? ¿Ah? Solo 1. ¿Y los otros cómo se llaman? Cuerpo polar. Ya, listo. O sea, es la idea para ir avanzando. ¿Ya? Yo sé que ustedes saben. Ok, estamos. Para la meiosis se requieren 2 divisiones meióticas. Tengan esa idea, 2 divisiones meióticas. ¿Ok? Para reducir el número de cromosomas a 23 propios de la condición haploide. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si viene a dividirse una célula germinal, ¿cuántos cromosomas tiene? 23, que se va a duplicar. Al igual que la mitosis, las células germinales masculinas y femeninas, al igual que la mitosis, copian su ADN al inicio de la primera división meiótica, de tal modo que cada una de las 46 cromosomas se duplica para formar cromátides hermanas. ¿Sí estamos? Está duplicada, 46 que se duplica. ¿Sí? Ok. En contraste con la mitosis, sin embargo, los cromosomas homólogos se alinean luego en pares, proceso denominado sinapsis. ¿Okay? Acuérdense lo que les decía, en la otra no se hacían pares, sino simplemente como se van a dividir. Aquí sí se van a unir. El pareado es preciso y punto a punto, excepto para los XY, ellos no se parean, porque no tienen que combinar, porque son distintos. ¿Sí están? Ok. Los pares homólogos se separan entonces en 2 células hijas con los que se reduce el número de cromosomas del diploide al haploide. Como estaban duplicados en 46, ¿no verdad? Van a quedar 2 células de 46 ahora. ¿Sí estamos? No. 2 células de 46. No. 2 células de 46 duplicadas. ¿Ya? Poco después, en la segunda división meiótica, se separan las cromátides hermanas y cada gameto tiene así 23 cromosomas. Vamos a ver el gráfico. Ustedes tienen el inicio del pareado, ¿sí? Ya está duplicada arriba, en la A. Miren lo que hace en el punto C. Los cromosomas homólogos se aproximan uno a otro. Aquí tenemos en el punto A. Los homólogos, ¿sí?, del parcito tienden a unirse, ¿ok? Y los cromosomas homólogos se disponen en pares y cada miembro del par cuenta con 2 cromátidas. Ya está duplicado.
¿Ya? La formación del quiasma. ¿Sí ven el quiasma? Es la unión por ciertas partecitas. Intercambian fragmentos, ahí que viene el intercambio. ¿Ya? El quiasma en la etapa de diploteno, que es aquí donde quiero centrarme, que en esa etapa, más o menos, estamos hablando de la primera división meiótica o de la segunda división meiótica. De la primera. Estamos hablando de la De la primera, estamos en la primera. de la primera, porque la segunda ni siquiera la hemos mencionado. Ajá, la primera. Estamos en la primera división meiótica. La primera división meiótica es una división que sirve simplemente para intercambiar, no sé si se dan cuenta. Aquí va a terminar la primera división, aquí. ¿Sí? ¿Sirve para qué? Solo para intercambiar. Es decir, esta le prestó un bracito de acá, la otra le prestó otro bracito allá, y punto. Y ellas regresan, solamente cambiaron cierto material. Estamos, la primera división es como para intercambio de material. La primera división meiótica. ¿Ok? Y aquí, al separarse esas células, las células contienen 23 cromosomas con estructura doble. ¿Sí? Ahí usted las tiene. Células formadas a partir de la primera división meiótica. De estructura doble. Como son estructura doble, quiere decir que hay 23, por lo que sería como 46. ¿Sí estamos? Entonces, al dividirse, aquí sí viene una división, la segunda división meiótica, que prácticamente va a separar, así como nosotros vimos, el centrómero, ¿sí? Se va a dividir, prácticamente como la segunda división, como una mitosis. ¿Sí estamos? Sí. Los cromosomas con estructura doble se separan y en la anafase esto corresponde a la anafase de la primera división meiótica. En la segunda, durante la segunda división meiótica, los cromosomas con estructura doble se separan por el centrómero. Al terminar la división, los cromosomas en cada una de las 4 células igual, o sea, por el centrómetro es donde se separan. Si ustedes ven la primera división meiótica, ¿qué es lo que ven? No hay una verdadera separación. Solamente se acercaron, se unieron, cambiaron un poquito de material y se separaron. Ya la segunda, que ya tiene 2 células doble, ¿sí? Viene y va a hacer la verdadera división por el centrómero y usted tiene ahí sus 4 espermatozoides si lo ponemos desde ese punto de vista. Entonces la división mitótica simplemente para formar células hijas igualitas, ¿sí? Y la meiótica es para reducir el número de cromosomas, para que cuando se pueda unir el óvulo y el espermatozoide formen 46 cromosomas, ¿sí? Y ya sabemos cómo se intercambia el material, ahí tienen la parte genética. Aquí tienen la idea. Ovocito primario, que ya vamos a ver qué es el ovocito primario y toda esa situación de ahí, ¿sí? La ovogonia, que es lo que nosotros vimos, las células germinativas primordiales, va a formar cuando llegue al ovario. Pónganse aquí en la cabecita el saco vitelino enviaba las células germinales primordiales, ¿sí o no? ¿A dónde las enviaba? A las gónadas. En las gónadas, estas células germinales primordiales van a tener mitosis. Ya vimos lo que es la mitosis, se van a duplicar, ¿sí? Y esas células también van a formar ovocitos primarios, ¿sí? Que también se van a duplicar, ¿ok? Ya, entonces tenemos ahí, ya tenemos una idea que las ovogonias van a llegar allá y van a formar ovocitos primarios y ya también se están duplicando, ¿ya? Ok. Y aquí viene ya lo otro, cuando ya viene pues la división, ¿sí? El ovocito secundario, después da la ovulación, etcétera, etcétera, y aquí usted tiene un ovocito maduro. Entonces aquí es lo que estamos hablando nosotros del primer cuerpo polar. ¿Cuándo completa, para irnos adelantando un poquito, cuándo completa la división, la primera división meiótica, cuándo se completa?
Eso es la pubertad. ¿Ah? Cuando ella se el No, esa es la secundaria. Ya, ahí vamos, está bien. ¿Quién dijo pubertad? Ya, en la pubertad, esto se mantiene. La primera división meiótica termina en la pubertad. Con la célula que alcanza la maduración, no todas, porque todas no, si no se explotan, sino con la célula que llega a ovular. En el momento en que ovuló, esa célula completó, las otras no llegaron a la división. Están, es la célula que ovula. ¿Ya? Pero ya tienen una idea dónde termina la primera división meiótica. Termina con la pubertad o en la ovulación, pongámosle más bonito, ¿no? Termina en la ovulación, que tiene que ver con la pubertad, ¿no es verdad? Y de ahí entra en otro campo, pasa a la segunda división meiótica, pasa. Pero la segunda división meiótica, ¿cuándo termina? Y si vale lo que dice el doctor, ¿cuándo termina? Con la fecundación. Si es que hay fecundación, si no hay fecundación, ahí se terminó. ¿Sí estamos? Ok, entonces con eso he avanzado bastante para lo que vamos a seguir viendo. Ok, esto de aquí simplemente lo que les decía hace un momento, que este de aquí, el ovocito, la célula germinal del lado de la mujer solamente termina con un ovocito y 3 cuerpos polares. ¿Sí? ¿Ok? Y el varón sí, son recambios nuevos, siempre son nuevos. No he revisado bien si el varón tiene espermatogomias permanentes, ¿no? Sí, que debe ser porque de alguna manera se están produciendo, pero en la mujer las células llegan prácticamente a este estado de aquí. Por eso es que yo les decía, cumplen años con ustedes, porque se queda en una etapa de estiramiento, ¿ya? Por eso es que vienen los problemas de tipo el Down. Señores, el Down, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Entonces probablemente sea una de las causas. Tanto tiempo ahí estacionado queriéndose dividir, ¿ya? Entonces de todas maneras los estudios no te hablan claro si es como protección o que tanto tiempo que ha pasado también envejecen, ¿sí? Ovogénesis. Aquí viene la parte que les decía yo. Es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. Razonemos. Las ovogonias, ¿dónde se formaron las ovogonias ahorita? Seguimos todo el caminito de lo que estamos hablando. ¿Dónde están las ovogonias? En las gónadas. Acuérdate. Células germinativas primordiales vienen por el saco vitelino. ¿A dónde iban? A las gónadas. Y en las gónadas va a formar para la mujer, ovogonia. Y el varón, espermatogonia. ¿Ya? Pero nosotros estamos dirigiéndonos a la gónada femenina. Punto. Ya saben por qué están las ovogonias ahí. Porque ella va a seguir proliferando. Y no va a llegar una, sino que se va a dividir. Va a haber mitosis. Y van a formar muchas más. Y de una va a formar un núcleo de varias ovogonias. Y de esas ovogonias, estamos en el ovario, tenemos ovogonias, esta formó una familia que la dejó ahí, esta forma otra que se formó acá. Y existen varios grupos de ovogonias, ¿sí? Estamos. Y esos grupos a su vez se van a subdividir, o van a formar lo que son los ovocitos primordiales, ovocitos primarios también. Ok, ahora sí voy a la lectura. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Una vez que las células germinativas primordiales llegan a las gónadas de un embrión con genética femenina, se diferencian en ovogonias. ¿Está clarito? ¿Sí? Ok. Estas células experimentan varias divisiones mitóticas, lo que les estoy diciendo, y al final del tercer mes, miren, ya no estamos hablando del quinto, la segunda semana que estábamos hablando y que hasta la quinta semana llegan a las gónadas. No es que ahí se quedan, ahí llegan a las gónadas, pero siguen proliferando. Y por eso te dice aquí que al final del tercer mes de la gestación se encuentran dispuestas en acúmulo circundado por una capa de células epiteliales planas. O sea, lo que le estaba diciendo, aquí tiene una ovogonia
¿ya? Se dividió y esa ovogonia se vuelve a dividir y va a formar acúmulo, ¿sí? Acúmulo de ovogonia por una capa epitelial plana. Sigan usando la imaginación. Tienen el ovario y esa capa ovárica les va a dar esa célula epitelial plana, ¿sí? Que tiene envueltas a varias ovogonias. Y tengan esa ovogonia que se transformó en ovocito primordial, y también el ovocito primordial se va a rodear de una capa celular plana, ya se llama folículo primario. Después esa capita del folículo primario se hace cúbica, después se hace, bueno, y comienza a proliferar, y ahí está usted hablando de un folículo en crecimiento. Ya lo vamos a seguir viendo, pero quiero es que vayan entornándose en esta parte. Esto se va formando así, el otro y sobre el mismo se sigue formando, porque así es incluso el embrión. Después les digo del embrión en otra clase, cómo es que el embrión se va formando. Primero un saquito, después otro saquito, y es envuelto por todo, que sería el saco gestacional. Okay. Si bien es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo deriven de una sola célula, las células epiteliales planas, conocidas como células foliculares, se originan del epitelio celómico que cubre el ovario. Ya les dije, lo que está cubriendo, ¿sí?, es la parte externa del ovario. La mayor parte de las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis. Ese es el término que quería que entiendan. Mitosis, o sea, la mayor parte se sigue dividiendo. Pero algunas de ellas detienen su división celular en la profase de la primera división meiótica. Profase de la primera división meiótica. Lo mismo que estábamos hablando. Algunas se detienen ahí. Ya llegaron allá, llegan a la profase de la primera división meiótica. Acuérdense de la profase de la primera división meiótica. No tenemos. Es a la profase de la primera división meiótica, la que está acá, ¿sí? Incluso en la formación del quiasma. Entonces estamos hablando de la profase y ahí se detiene. O sea, las ovogonias ya están ahí, no esperan nacer o alguna cosa para seguir madurando. Ellas siguieron madurando y tiene ovocitos que ya están en esa primera fase. ¿Están? De la primera división meiótica y forman ovocitos primarios. Entonces ahora hay que entender qué es un ovocito primario, ¿sí? ¿Ok? Durante los siguientes meses el número de ovogonias se incrementa con rapidez y para el quinto mes de desarrollo, esto es importantísimo, en el ovario alcanza su máximo, que se calcula 7 millones de ovogonias. 7 millones de ovogonias. ¿Ah? ¿Sí están? Ya. En ese momento comienzan a morir células y muchas ovogonias y también ovocitos primarios se generan y desarrollan atresia. Para el séptimo mes la mayor parte de las ovogonias ha degenerado, excepto el número menor cercano a la superficie. O sea, todo estaba repleto y las que están cerca de la superficie, que son las que van a servir para ovulación, esas no, pero prácticamente las internas sí están. Pero miren usted, 7 millones de ovogonias. Ponle entre ovogonias y ovocitos primarios, qué sé yo, ¿sí? Pero son 7 millones. Ok, el asunto es cómo se reduce esto. Ya. Todos los ovocitos primarios sobrevivientes se encuentran en la profase de la primera división meiótica. Todos los ovocitos primarios, que es la parte clave de aquí. Todos los ovocitos primarios, porque ustedes nacen como ovocitos primarios, con etapa de diploteo, ¿sí? No hay ya ovogonia, ¿ok? Se degeneran y desarrollan antes del séptimo mes la mayor parte. Ya todos los ovocitos primarios sobrevivientes se encuentran en la profase de la primera división meiótica y la mayor parte de ellos están rodeados de manera independiente por una capa de células epitelial folicular plana. Un ovocito primario junto con las células epitelial planas, que la célula se conoce como folículo primordial. Listo. Ahora este tiene un ovocito primario, ¿sí? Ya, pero ese se rodeó de una capa de células planas. Así como se rodeó totalmente las ovogonias, rodeó todo este acúmulo, ahora cada cual está rodeada con un ovocito primario y eso se llama folículo primordial. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía, de nuevo viene la idea. Células eliminativas primordiales van a la gónada,
Para el tercer mes del desarrollo, algunas ovogonias dan origen a ovocitos primarios, que ya sabemos que son los ovocitos primarios, son células ya diferenciadas que se encuentran en una etapa de diploteno, que ingresaron a la profase de la primera división meiótica. Esta profase puede durar 40 años, lo que le estaba diciendo a ustedes, o sea que cumplen años con ustedes. ¿Okay? Durante este periodo contienen 46 cromosomas con estructura doble, o sea, todavía no se ha dividido. Si se ubican ustedes en la meiosis, todavía no se ha dividido. ¿Sí? Tiene 46 cromosomas de estructura doble. ¿Ya? O sea, todavía le falta dividirse, pero está en ese cumpliendo algo con ustedes. ¿Okay? Sí. Aquí está, las ovogonias se encuentran agrupadas formando cúmulos en la porción cortical del ovario. Aquí tienen las ovogonias. Al cuarto mes, al séptimo mes y al recién nacido. Miren esa diferencia. Algunas muestran mitosis, otras se diferencian en ovocitos primarios. Entonces, si ya estás en ovocito primario, ya no va a haber mitosis, ¿no? ¿Sí? Si no está aquí en esa etapa de aguante, e ingresaron a la profase de la primera división meiótica. Apenas el término diploteno o que están como en quiasma, ¿no? Entonces, ahí es donde se queda paralizada la célula. Ahí ya no va a pasar nada con esa célula. Miren que estamos a nivel fetal. Ahí ya no va a pasar nada hasta que no venga la pubertad, que venga la ovulación, ¿sí? En la ovulación, la FSH es la que va a estimular que termine, ¿ya? La primera división meiótica. ¿Ya? ¿Está? Ok. Casi todas las ovogonias se transforman en ovocitos primarios en la profase de la primera. Casi todas. Te dice que casi todas. Pero no quiere decir que va a sobrar un poquito para después que nazca con la criatura. ¿Sí? ¿Ok? Sino que simplemente en esta etapa. Pero ya cuando usted nace sin ovogonias. ¿Está? Ok. Ya no existen ovogonias. Ya no existen ovogonias, ya en la parte del recién nacido, en el punto C. ¿Estamos? ¿Sí? Folículo primordial. ¿Qué es el folículo primordial? Aquí tú estás viendo el folículo primordial, más o menos. Ya aquí se está formando, aquí está la célula plana que le digo. ¿Ya? Acá si ustedes ven, al cuarto mes simplemente, un folículo, una ovogonia, se hizo mitosis. Y mire cómo hace y se rodea de una capa total. ¿Ok? Ese es un acúmulo, puede haber otro por acá. Y después, esta capa va a rodear a cada una de ellas. Y aquí se están formando pues los folículos primordiales. Folículos primordiales, que están rodeados de una capa de células planas. Cada célula de esa de ahí va a dar un ovocito, ¿no verdad? Cada célula de esa va a dar un ovocito. Folículo primordial, ya llegamos al folículo primordial, ¿no? Llegamos a la ovogonia, al folículo, al ovocito primario, llegamos al ovocito primario y estamos llegando ahora que ese ovocito primario se cubre, ¿ya? Por una capa de células planas y que ahora ya en este momento se llama folículo primordial, ¿ya? Porque ahora vamos a hablar ya de folículo. Y el ovocito está dentro del folículo. Esto va a ser la capa que diferencia. Esta capa es la que le da la categoría de folículo, ¿sí? La capa externa. Formado por un ovocito primario que circunda una capa de células epiteliales planas, ¿sí? Folículo primario temprano es el que ustedes ven ahí, en etapa preantral. ¿Sí? Preantral, ¿por qué? Antes de ir a la otra diapositiva, ¿por qué? ¿Por qué se llama preantral? ¿Cuál es la embriología? El antro, ya. ¿Qué es el antro? Ya. ¿Cuál es la embriología? ¿Ah? ¿Sí han escuchado? El término antro, ¿qué significa? Es como una cavidad. ¿Sí? El término antro es una cavidad. ¿Ya? Se llama preantral porque va a formar un antro, va a formar una cavidad. ¿Ya? Va a formar una cavidad. Pero para que se forme esa cavidad, la embriología mírenla como mágica a veces. Hay cosas que son como que tú dices, ¿cómo se formó esto?
Mira, los vasos sanguíneos, por ejemplo, a veces son tubos. El intestino es un tubo y que tiene que hacer un oramen, tiene que hacer un orificio. Así es el intestino. Por eso es que ustedes ven la atresia y todo eso. No es que el intestino se tapó, no alcanzó a abrirse. Los vasos sanguíneos son un tubo que tienen que hacer un oramen. ¿Ya? No es que existe una primera estructura. ¿Y cómo se formó? Hasta esa parte todavía no llegamos. ¿Ya? Entonces es algo como mágico, digo yo. ¿Ok? Entonces tenemos el folículo antral en crecimiento. ¿Ya? Ese folículo antral en crecimiento te dice, y ya aquí ya como que nos estamos metiendo nosotros ya a la etapa puberal, porque acá es donde va a comenzar a crecer. Mientras tanto se mantienen así. ¿Sí estamos? Porque ¿quién va a estimular que crezca el folículo? ¿Quién estimula? FSH y la culmina la LH. Entonces ya estamos pasando a otra etapa, ¿ya? Que nos estamos adelantando un poquito. Ok, entonces va a haber en este momento, en este folículo en crecimiento, va a haber una zona que es importantísima reconocerla, que la secreta tanto, la zona folicular, células cúbicas, ¿sí? Secreta hacia adentro y también el ovocito. ¿Cómo se llama esa zona? Ahí está clarita. Zona pelúcida. Zona pelúcida, ¿no? Que cuando hay el embarazo, etcétera, etcétera, esa zona pelúcida es la que sirve de barrera para que no entren 2 ni 3 espermatozoides, ¿no verdad? Ok. Ahora, nos vamos volviendo un poco de eso y mira lo que existe en el crecimiento folicular. Por eso ya te digo, esta capa de aquí es la que le pone el nombre de folículo, la capita que está afuera. ¿Ya? Entonces tenemos una primera capa de célula cuboide y esas células van a crecer. Mira cómo está haciendo ahí. ¿Ya? Se hace estratificado, ¿no? Se hace estratificado. En un extremo de esta célula aquí, el organismo mágicamente va a producir líquido, ¿sí? Va a producir líquido, ¿no? Y se va a ir metiendo y va formando ese antro, esa cavidad, ya la vamos a ver más adelante, y va desplazando al ovocito hacia arriba y hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces estamos hacia ahí. Entonces ya tenemos nosotros folículo en crecimiento y folículo primario. Folículo primario. ¿Ok? No es lo mismo que el ovocito primario. El ovocito primario es un ovocito que entra en etapa. Este de aquí es un ovocito primario. Pero ya hablando de folículo, cuando ustedes le ponen el término folículo, ya estamos hablando que tiene la capa. ¿Sí? Una capa celular. Y ahí tenemos en crecimiento y aquí tenemos el folículo primario. Porque el otro folículo se va a llamar folículo antral, porque ya está formando una cavidad, no hay cómo confundirse. ¿Sí? ¿Ok? Folículo en crecimiento, folículo primario, porque tiene varias capas y vamos al folículo antral. Ok. Cerca del momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica, pero en vez de avanzar a la metafase, ¿sí? Ingresan a la etapa de diploteno, que es lo que estoy diciendo, donde está el quiasma, donde están en esta lucha, una fase de reposo propia de la profase que se caracteriza por el aspecto de la cromatina similar al encaje. Bueno, los ovocitos primarios permanecen detenidos en la profase y no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Ya lo estoy repitiendo. ¿Ya? No terminan su división antes de llegar a la pubertad, porque ellos van a terminar ¿cuándo? Por la acción de la LH. De la LH. ¿Sí? Ahí van a terminar. Cuando la FSH le va a servir para que siga aumentando y preparándose, pero la LH es la que le va a terminar que termine la primera división meiótica. ¿Estamos? Ok. ¿Ok? ¿Por qué se mantiene todo ese tiempo así? Porque existe un factor inhibidor de la maduración de ovocitos. ¿Ya? Por eso se mantiene así. Ahorita hay tantos marcadores. En mi tiempo realmente no les iba a traer mi libro de Langman, que era un viejito así, pero creo que era la edición 1, ¿ya? Pero que todavía lo uso. Hay cositas a veces que acá me las explico en otro sentido, pero yo las entendí de esta manera, o sea, más o menos las combino. ¿Ok? El número de ovocitos, total de ovocitos primarios al nacer,
primer año de vida o 24 horas es de 600.000 a 800.000. Imagínate cuántos habían hacia los 7 meses. 7 7 millones. ¿Sí? ¿7 millones de qué? De ovogonias. ¿Ya? Ok. Puede que también hayan combinado ovocitos primarios, pero al nacer, usted nace con ovocitos primarios. ¿Sí? Que son de 600.000 a 800.000. ¿Ya? Durante la niñez la mayor parte de los ovocitos sufren atresia, ¿sí? Se van quedando y solo alrededor de 40.000 persisten al llegar a la pubertad. Esa era la pregunta. ¿Cuántos llegan a la pubertad? Llegan 40.000. Ok. Y de los cuales menos de 400 son liberados en la ovulación. O sea, si multiplicamos por los años por un óvulo mensual, ¿sí? Vamos a ver cómo llegamos quizás a esos 500. ¿Ya? Acuérdense que no crece solamente un folículo. ¿Sí? Estamos en esa parte de ahí. ¿Por qué será 500? Porque cada mes, ¿cuántos crecen para poder ovular solo uno? Mira que los espermatozoides son millones de millones para que solo uno llegue a fecundar, ¿no? ¿Verdad? Ok, aquí, ¿cuántos folículos crecen por mes para que solamente uno pueda llegar a cumplir la parte de la primera división meiótica? Porque los otros se vuelven atrésicos. ¿Cuántos? En la otra diapositiva. Son de 15 a 20. De 15 a 20 folículos van creciendo. Por eso cuando usted hace una ecografía, ¿sí?, de reserva folicular, usted lo hace más o menos al día quinto, al día sexto, para ver cuántos folículos tiene y que van creciendo. No lo vas a citar pasando un día ahí porque no vas a ver mucha la diferencia, pero por lo menos tienes lo que es la reserva ovárica, ¿sí?, en lo que es la parte ecográfica. ¿Ya? Y ahí si usted continúa con su seguimiento a partir del día 8 o 10, usted continúa con su seguimiento para ver cómo va creciendo el folículo, que eso sí lo vamos a ver. El crecimiento del antro folicular, que ya lo vamos a ver hoy, ¿sí? Ok, entonces más o menos tenemos, había alguien, y yo también lo estoy buscando, ¿cuándo consideras ovario poliquístico de acuerdo al número de los folículos? Por ejemplo. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Más de 20. ¿Por qué? Pero hable. Dame la lógica. Porque si generalmente tienen que madurar 15 a 20, tiene que ser más de 20. Perfecto. O sea, sería parte de una lógica. ¿Sí? ¿Ya? Eso de una forma así. O de otra forma, el ovario poliquístico es un ovario que mide más de, en medida que después vemos eso, más de 4 centímetros. Un ovario más de 4 centímetros, mira cómo está estructuralmente y lo puedes catalogar como poliquístico, pero generalmente en esos casos hacen volumen, ¿no? ¿Cómo sacan el volumen? De algo, de cualquier órgano, de cualquier cosa. ¿Cuál es volumen? ¿Cómo sacamos volumen? Largo, ancho y profundidad. O sea, tú puedes decir líquido en Douglas, largo, ancho, profundidad, tú dices tienes tanto y un aproximado de tanto en cuestión de líquido. Igual acá, volumen. Y un ovario poliquístico también está estipulado en la norma que tiene que ser más de 10 ml o 10 cc, que es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Pero más o menos esto me gustó porque esto les hace razonar un poquito, porque muchas veces no encuentran en la literatura cuántos folículos tienen que haber, cuántos folículos tienen que existir. Pero cuando usted también ve ovario poliquístico es como un racimo de uva, son muchísimos, muchísimos. ¿Okay? Y lo otro es lo que ya hablamos acá de los 40 años, que cumpleaños con usted.
Sí estamos, ¿no? Folículo en crecimiento, folículo primario, todo eso ya vimos. También. También. Ahí. Ok. Ovulación, ¿no? ¿Sí? Al llegar a la pubertad se establece una reserva de folículos en desarrollo que se mantiene de una manera continua en las evoluciones primordiales entre 15 a 20, lo que hablamos hace un momento, ¿sí? A partir de esa reserva comienzan a madurar. Entonces aquí tenemos, porque les hice la relación, ya estamos aquí a este nivel, ¿sí? Estamos a este nivel. Ya se comienza a formar líquido, como un exudado de líquido, ¿sí? Y comienzas a separar las células. Y eso ya es el antro folicular, ¿sí? Entonces está hablando de un folículo en etapa vesicular de inicio, ya que es como una semiluna. Esa es la diferencia que usted puede ir viendo, como una semiluna, ¿ya? El folículo en este sentido sí lo puede ver usted, ecográficamente sí ve este folículo, ¿sí? Porque eso es lo que vemos nosotros. Y nosotros podemos decir este folículo mide 2,5 centímetros. No vas a verlo ya. ¿Ya? Muchas veces te hablan de una pequeña imagen que yo no creo mucho, y te dicen que ese corresponde al cúmulo ojo, ¿ya? Pero no me parece. Realmente yo sigo el folículo, pero ver la parte de allá es bien difícil. Y entonces tú tienes ahí el folículo vesicular maduro de Degrad y el folículo que recién se está formando, ¿no verdad? Okay. Eso es lo que le decía, el pico de LH. Ya lo estamos repitiendo. El folículo ya está maduro y la LH va a responder a ese pico del folículo maduro. Que tiene que ver, ya usted, ya eso ya va a la parte hormonal, pues, ¿no? La FSH, LH o la cantidad de estrógeno que está enviando. Entonces ya ese es el feedback positivo, negativo, no me recuerdo. Y ahí viene el pico de LH y permite la ruptura complementar. Primero, antes de la ruptura, complementar primero la primera división meiótica. La primera, ¿no? ¿O la segunda? La primera. ¿Por qué no la segunda? Ah, la segunda cuando el espermatozoide esté ahí. Ok, listo. Entonces nosotros tenemos aquí las células, y creo que no hablamos de la azteca. Bueno, aquí usted tiene y se va a hacer la primera división, ¿sí? Entre la membrana celular y la zona pelúcida se va a ir el primer cuerpo polar, ¿sí ven? El primer cuerpo polar. Ok, inmediatamente entra a la segunda división, ¿ya? Esto de acá que lo ponen es como gráfico porque casi no se ha notado que se divide. Se presume que se divide el segundo cuerpo polar, ¿sí? O a la final ya se quedó ahí, no está demostrado eso, ¿sí? Ok, y aquí entra a la segunda división, ¿sí? Esa segunda división se va a complementar con la fecundación. En caso de que no hay, se perdió el folículo, ¿sí? Se perdió el folículo, ok. El ovocito primario que se aprecia el uso de la primera división meiótica, ese es el punto A, el uso de la primera división meiótica, aquí está el uso, las cositas que están aquí. Ovocito secundario, el primer cuerpo polar, no existe membrana nuclear, está todavía disperso. El ovocito secundario se detiene en la metafase de la segunda división meiótica. El ovocito secundario se detiene en la metafase. ¿Qué era la metafase? Cuando se forma la línea ecuatorial. Donde se forma la línea ecuatorial. Ahí, donde estaba para dividirse en dos, acortarse. Esa es la idea de lo primero que revisamos. ¿Ok? Alrededor de 3 horas antes de la ovulación y no completa la división celular, sino hasta la fecundación. O sea, más o menos ahí tenemos todo lo que representa aquí la ovulación y para llegar después a lo que es la fecundación. ¿Alguna idea, alguna pregunta?
cómo quedaron en esa idea de lo que es prácticamente la formación de la célula germinal femenina. La otra parte de aquí, la otra que vamos después a ver, entonces las mujeres no nacen como bogonia, ¿sí? ¿Están? No nacen como bogonias. Entonces, yo tengo una idea que yo pienso que eso les puede servir de alguna manera. Eso les va a servir ustedes son ginecólogos, ¿ya? Entonces siempre van a tener que ver eso, van a estar atentos a los trastornos menstruales, ya saben lo que están viendo. Aquí les sirve para determinar algo sobre la ovulación, y cuando ustedes lo relacionen más con la parte hormonal, pues saber cómo pueden actuar en la parte hormonal. Porque a grosso modo, pues ya ustedes saben aquí que se forma la célula primordial. ¿A dónde van esas células? A las gónadas. A las gónadas. ¿Qué se transforman esas células? Ovogonias. Ovogonias. ¿Y quién más? De ahí también, ¿qué se hace? ¿Qué hacen ahí esas ovogonias? Mitosis. Mitosis. Ok. ¿También entran? ¿En qué etapa entran? En la primera división meiótica. Ajá, la ¿Sí? mayoría. Ok. Sí. Ovogonias y primera división meiótica, ¿ya? De ahí vienen y se rodean cada célula de estas primarias, se rodean de una capita plana. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Folículo primordial. Folículos primordiales, ¿no verdad? ¿Sí se acuerdan? Desde el folículo primordial vienen y se transforman esas células, las que le rodean. Células planas. ¿Ya? Ahí tienen el folículo primordial. ¿Sí? Miren cómo está avanzando de una forma rápida. Ahí está el folículo primordial. ¿Sí? Ese folículo primordial, después, ¿por qué ya se llama folículo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama folículo primordial? Porque ella tiene una capa De la capa de célula plana. Cuando ya comienza el folículo primordial en las células externas, ¿ya? La capa folicular que se formó, comienza a aumentar, ya tenemos la parte temprana. Y ahí ustedes ven que anterior a eso no hay zona pelúcida. Aquí ya estamos hablando de aquí para acá y en la pubertad. Entonces ya tenemos la idea, se llena y se llama folículo primario. Folículo primario. Que de ahí del primario, ¿qué es el folículo primario? Una célula, un ovocito rodeado de una capa estratificada de células foliculares. Para que pase a la otra etapa, ¿cómo se llama la otra etapa? antral. Antral, porque va a formar ese huequito adentro que se llama antro, y que hay un antro temprano y un antro tardío que corresponde al temprano, que es este, y el tardío, que es el de allá, que prácticamente corresponde a la ovulación, ¿sí? Y ahí, en todo lo que está sucediendo, siempre el ovocito se ha mantenido en etapa de diploteno, ¿sí? En etapa de diploteno, ¿ok? Es decir, una etapa de la primera división meiótica. Viene la ovulación y permite que se ponga. Viene la ovulación con la FSH, ¿no? Y permite que este de aquí se divide en dos. En el cuerpo polar, primer cuerpo polar, y lo que es la otra célula, ¿no? Que no llega a un estado de reposo, sino que entra inmediatamente a la segunda división meiótica. Y si no pasa nada, así usted lo pierde en una etapa de división meiótica, ¿sí? No es que se forman las dos células. En caso de que hay fecundación, se complementa esto y ahí sí sale el otro cuerpo polar. ¿Estamos? Ok, entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Tiene la idea centrada? ¿Alguna pregunta? No. En la próxima quiero ver algo más sobre el embarazo, ¿sí? O sea, podemos ver fecundación. ¿Cómo se produce la fecundación? Hablando de la invasión del espermatozoide sobre la zona pelúcida, cómo se produce la gastrulación, ¿ya?
y la implantación que ya vimos en una primera parte, pero creo que hay que reforzar esto de déjame hacer esto para no llegar tan cansado. Pero, a ver, yo pienso que queda clara esa partecita de cómo se forman las hojas, cómo es la ovulación y toda esta parte. ¿Sí estamos? ¿Sí